del Todopoderoso. Vamos a empezar Bezrat Hashem a estudiar un libro muy importante que se llama Nefesh HaChaim, el espíritu de la vida, que su autor es el Rav Chaim de Volozhin, Talmid Agra, alumno del Gaón de Vilna, Ulay el Talmid del Gaón de Vilna, el más importante. Y este libro básicamente abarca temas muy importantes y básicos de la Emuná, de Avodat Hashem. Y bueno, vamos a ir leyendo de a poquito, introduciéndonos en este mundo importante. No prometo que podamos entender todo, pero vamos a hacer lo posible de entender lo mejor posible. Hay también muchas cosas aquí que se relacionan con el mundo de la Kabbalah, pero como dijimos, vamos a estudiarlo de la manera más simple que podamos utilizar de sus enseñanzas. El libro está dividido en shearim, en portones, como capítulos y subcapítulos. Empezamos aquí en el Amud Chav Gimel 23, de acuerdo a estos libros. Shar Alef Perek Alef. Ktiv está escrito en Bereishit Alef Chav Zayin, capítulo 1, pasuk 27. Vaivra Elokim et Adam betzalmo betzelem Elokim bara oto. Y creó Elokim al hombre betzalmo, a su semejanza. Betzelem Elokim bara oto. A semejanza de Elokim lo creó a él. Vejen ktiv, y así también está escrito ahí mismo en Bereishit, Ki betzelem Elokim asa et Adam, porque con el tzelem de Elokim, de Dios, hizo a el hombre. En estos dos psukim se aprenden muchas cosas muy importantes y muy básicas. La primera, de que hay una relación entre Elokim y Adam, entre el creador y el hombre. Cuando hablamos de todas las demás criaturas que hay en Bereishit, desde la creación de la luz y de la oscuridad, y del cielo y de la tierra, y de los vegetales y de los frutos y de los árboles y de los animales y de los peces y de las aves, constantemente se habla de la creación, y básicamente queda clara la diferencia abismal que existe entre Boré y Nibra, entre creador y criatura. Y por ese motivo, la Torah ni siquiera habla de que existe alguna relación entre ambos. Kamubán, la única relación que existe es de que el creador creó todo. Como decimos en la Tfilá, Yotzeror ubore Joshe, José Shalom ubore eta kol. Hashem creó todo, Él es el creador. Y básicamente Él es el único creador, porque los hombres o los animales, afilu que procrean, no crean, procrean. Y hay una gran diferencia entre procrear y entre crear. Procrear es como copiar de alguna manera. Crear es, como lo denominan nuestros jajamim, yesh me'ain. Crear significa crear algo de la nada. Más o menos de la nada, nada absolutamente. Antes de Briat Haolam no había nada.
o mejor dicho, había todo, que era solamente Akadosh Baruj Hu. Eso es lo único, entre comillas, que había antes de la Briá, antes de la creación. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Cómo puede entrar algo donde ya todo está lleno? ¿Sí? ¿Cómo puede haber algo que se crea cuando Hashem ya existe? Y Arei Hashem ocupa todo. Entonces, si está todo ocupado, ¿a dónde se ubica la creación? Entonces, Canere que Akadosh Baruj Hu se tuvo que hacer a un lado para poder permitir la creación. Pero bueno, eso ya es otro punto. ¿Qué? Lo que ayuda a procrear está creado ya en el mismo ser. Vale, el hombre tiene el esperma, la mujer tiene el óvulo. El esperma es algo que ya existe, ya es algo creado. El óvulo es algo que existe. Simplemente el óvulo, cuando se une con el esperma, sí, básicamente comienza a desarrollar el feto, pero es algo que ya no es me'ay, no es algo que fue creado. El bebé no sale de la nada, el bebé sale de algo que ya existe. Entonces, por eso, esa es por supuesto, la principal y esencial diferencia que existe entre el Boré, entre el Creador, y el Nibra, que somos nosotros. Nosotros lo que podemos hacer es continuar lo que ya está creado y desarrollarlo, pero no crearlo de la nada. El hombre no puede crear una mosca o una hormiga de la nada. Tiene que tener algo, aunque sea, llamémoslo energía, llamémoslo como sea, pero tiene que tener algo para de ese algo poder empezar a desarrollar. Akadosh Baruj Hu, cuando crea, básicamente crea todo cuando no existe nada en qué basarse para poder crearlo. Pero de repente, dentro de toda esa bría, nos escribe la Torá de que hay una criatura que tiene que ver de alguna manera, a pesar de ser creado, a pesar de ser criatura, tiene una relación más íntima, más interna, más esencial con el creador que cualquier otra criatura. Y ese es el Adam, el hombre. Vaivra Elohim et Adam betzalmo. Hashem crea al hombre de acuerdo a su tzelem. Todavía no sabemos exactamente qué significa esa palabra. ¿Qué quiere decir tzelem? En hebreo hoy la palabra letzalem es fotografiar. Y la palabra tzelem también es esfinge. ¿Qué cosa? Esfinge, como estatua. ¿Qué? No, en una copia. Copia, Najón. Entonces, Akadosh Baruj Hu crea a Adam betzalmo, de alguna manera con algún tipo de semejanza, de relación de él hacia el hombre. Betzalmo. Y luego dice la Torá, ¿qué es ese betzalmo? Betzelem Elohim Baraot. Con el tzelem, con la semejanza de Elohim. Elohim es uno de los varios o muchos nombres por medio de los cuales se manifiesta la presencia de Akadosh Baruj Hu en el mundo. Cada nombre simboliza una manifestación de Akadosh Baruj Hu. No porque Akadosh Baruj Hu va cambiando de esencia cada vez. La esencia de Akadosh Baruj Hu es absoluta, es incambiable, es eterna. Pero todo lo que nosotros hablamos de los nombres de Akadosh Baruj Hu es respecto al hombre. Cómo el hombre recibe la emanación que parte de Akadosh Baruj Hu. Ejemplo que lo da Rabbi Yehuda Levi en el Kuzari,
un juez emite un veredicto. Uno sale ganando del veredicto y el otro sale perdiendo del veredicto. El juez es el mismo. ¿En quién es la diferencia? ¿En dónde se manifiesta la diferencia del veredicto del juez? En los receptores. Uno perdió y otro ganó. Cuando hablamos de los nombres de Akadosh Baruj Hu, no es porque Akadosh Baruj Hu cambia y una vez se manifiesta por medio de la bondad del Geset y una vez por medio de la fortaleza de la Gvurá y otra vez por medio de la del Tiferet y de la gloria, etcétera, etcétera, sino que esa manifestación de Akadosh Baruj Hu es como yo, creado como ser humano, como persona, mekabel, recibo esa manifestación de Akadosh Baruj Hu. Ese es el concepto de los Shemot de Boreolam, de los nombres de Akadosh Baruj Hu. Uno de los nombres de Akadosh Baruj Hu en la Torah es Elohim. Y Elohim, como vamos a ver, manifiesta el concepto de que Akadosh Baruj Hu se manifestó por medio de la naturaleza, de la creación, el Teva, o a veces también Elohim manifiesta el concepto del juicio, del din. A diferencia de, por ejemplo, el Shem Havaya, Yud Ke Vav Ke, que manifiesta el Rahamim, la compasión divina. Pero volvamos al Tselem. ¿Qué es el Tselem? La profundidad de lo interno del tema del asunto del Tselem, dice el Rab Chaim de Volozhin, de que estos son de las cosas más profundas, más elevadas, que son muy difíciles de comprender. ¿Qué es el concepto del Tselem Elohim? Ve'u kolel rov sitrei pnimiut hazohar. El que quiere entender bien qué es el Tselem Elohim, tiene que introducirse en lo más profundo del mundo de la Kabbalah, del Zohar. Pero nosotros no estudiamos Zohar, estudiamos cosas más simples. Mientras tanto, Omnam, kan nedaber bemilat Tselem bederech hapashtanim. Vamos a hablar de acuerdo al Pshat. ¿Qué quiere decir el Pshat? Es el entendimiento simple de lo que significa Tselem. Al pasuk nase adam betzalmeinu kidmuteinu. Vehu kimilat tselem bedmut. Dmut, tselem, aparentemente se traduce muchas veces como imagen, exactamente. No, imagen. Y la palabra imagen es muy problemática, especialmente cuando hablamos de Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu tiene imagen. Akadosh Baruj Hu no tiene imagen. Así creo que lo traducen, ¿no? En los Tanajim. ¿Ah? No, imagen. Demut. ¿Qué? Que Akadosh Baruj Hu creó al hombre a imagen de él. El hombre fue creado a imagen de el creador. Y Kamuban de que Akadosh Baruj Hu no tiene ninguna imagen. Como el Rambam nos enseñó en los Dmut, en los 13 Ikarei Emuná, en los 13 principios de la Emuná, de que Akadosh Baruj Hu en los Dmut Aguf Velo Masigeu Masigeu Aguf. Akadosh Baruj Hu no solamente que no es físico material, sino que en él no existen todas las características que existen en el mundo físico material, como los lados, como la limitación. Todo lo físico tiene un cierto límite. Akadosh Baruj Hu es ilimitado. Entonces, ¿qué significa que Akadosh Baruj Hu creó al Adam betzalmo o bidmuto, betzalmeinu kidmuteinu?
Entonces dice el Rav Chaim, Kimilat Tselem Udmut Kan Eino Kemashmo. O sea, no es el como se entendería de acuerdo al Pshat, que es el concepto de la imagen, como estamos diciendo. Kikatuv Meforash, porque está escrito en el profeta Ishayahu, Umadmut Ta'arjulo. O sea, ¿qué tipo de imagen pueden la aroglo, le pueden colocar, le pueden poner a Kadosh Baruj Hu? El apeirushó, el atzelem aquí significa dimion ma be'eize davar. Cuando hablamos de que Akadosh Baruj Hu creó al hombre Betzelem Elohim, significa que lo creó con un cierto nivel, con una cierta característica de semejanza a él. Zotomeret, el hombre como nivra, como criatura, es lo más cercano como criatura a lo que es Akadosh Baruj Hu. Dentro de todas las demás criaturas. Eso es lo que dice Dimion Ma. Más de Dimion Ma. Dimion Ma significa un cierto tipo de semejanza. Como damiti lekeat midbar, ki lo nasu lo knafaim bechartom, velo nishtana tzurato letzurat hakaat, רק שנדמה אז במקרה פעולותיו שהיה נע ונד כמו הkeat midbar, שהוא ציפור בודד ומעופף ממקום למקום, כך הוא לפי הפשטנים הראשונים. Que David Amelech dice que se asemejaba a un ave del desierto. Oula está hablando de Am Israel, que Vadai no quiere decir de que David Amelech tenía pico y tenía alas como el ave. No se cambió su forma a un ave, sino que el pasú quiere hacer aquí la semejanza, quiere asemejar dos cosas, dos criaturas. ¿En qué? En el aspecto de sus peulot. Que David Amelech, como sabemos, tenía que escaparse. Navanad. Tenía que revolotear, tenía que volar de un lado al otro para que no lo pesquen. Una vez de Shaul y otra vez de otro, cada vez de su hijo Absalom. Y en eso se parecía a Keat Amidbar, a esta ave del desierto. Sheu Tzipor, que es un ave que aparentemente es muy, ¿cómo se dice?, deambula de un lado al otro. Sheu Tzipor Boded, primeramente que está solo, no va en manada. Y David Amelech cuando se escapaba solo. Un meofef, y volaba de un lado al otro. Entonces aquí vemos de que la palabra damiti, me asemejé, no quiere decir que era eso mismo exactamente, sino que es un dimión, es una comparación. Entonces aquí la Torah, cuando nos dice que Akadosh Baruj Hu creó al hombre Betzalmo Kidmuto Dome, quiere decir de que hay una semejanza que existe entre nosotros y Boré Olam. Eso es la palabra Dmut. Vejen al derech zeu inyan milat tselem. Lo mismo la palabra tselem. Kiem adomim memashmam betzadma. La palabra tselem y Dmut no son exactamente lo mismo, pero básicamente son muy parecidas. Cuando yo hago una imagen, ¿qué es la imagen? La imagen no es exactamente la imagen que está representando, pero es algo que se asemeja, que lo refleja, que lo simboliza de alguna manera. Entonces, ese es el primer punto y más básico que tenemos que entender. Que lo que estamos aquí hablando no es de una igualdad, de ninguna manera, Hasbe Shalom, entre Boré y Nibra, entre el creador y el creado. Porque la diferencia que hay entre
el hombre, entre el creador y el creado, es la diferencia abismal entre lo absoluto y lo relativo, entre lo eterno y lo no eterno. Pero por otro lado, hay una semejanza, hay un parecido, hay algo que nos relaciona, y por eso tenemos que entender qué significa esa relación. Ya. Después de haber visto qué significa el concepto de Tselem, ahora tenemos que entender otra cosa más. Cuando la Torá dice de que Hashem los creó Betzelem Elohim, utilizó específicamente el Shem Elohim. Betzelem Elohim. No, vamos a ver. No dijo, por ejemplo, que Akadosh Baruj Hu creó al hombre Betzelem Havaya, Yud Kei Vav Kei, o Betzelem Shakai, Shin Dalet Yud, o Beshem Kel. No, utilizó el nombre de Elohim. Zot omeret, que aquí ya vamos a entrar un poco más en profundidad para entender cuál es esa semejanza. Cuando yo hablo de semejanza entre dos criaturas, entre dos objetos, muchas veces puedo encontrar muchas semejanzas. Pero hay semejanzas que son más superficiales y hay semejanzas que son más internas. De Mashal, ya dijimos esto en alguna oportunidad, lo trae el Maharal de Praga. Yo tengo una mesa de madera y tengo una mesa de metal y tengo una silla de madera. Entonces, por un lado tengo dos mesas, una de madera y otra de metal, pero por otro lado tengo dos objetos de madera, uno es mesa y el otro es silla. Y la pregunta es, la semejanza entre las dos mesas es que son mesas. Ese es un tipo de semejanza. La semejanza entre la mesa y la silla es que las dos son de madera. La pregunta es, ¿cuál es más semejante a su compañera? ¿La mesa de madera a la mesa de vidrio a la mesa de madera? De metal a la mesa de madera? ¿O la silla de madera a la mesa de madera? ¿No? ¿Entendieron la pregunta? ¿Por qué? Los semejantes, si sean diferentes materiales, son mesas. Ya fe. Entonces dice el Maharal, cada cosa en la existencia tiene Homer Vetsura, tiene materia y tiene forma. O Homer ve Nefesh, espíritu, alma. ¿Cuál es la esencia de la criatura? ¿Su materia o su forma? La mesa, que es de madera, o que es de metal, o que es de vidrio, o que es de plástico, lo importante es que es mesa. El material por medio del cual yo hago la mesa, que es un objeto que tiene una placa basada en 4 patas, eso ya no hace gran diferencia. Lo importante es la función de la mesa. La mesa cumple una función, que en ella se puedan poner utensilios y apoyar cosas y apoyar libros, y que la persona pueda apoyar ahí lo que necesita. Ese es el concepto esencial de lo que es la mesa, la tzura, la forma. El homer, la materia por medio del cual hago la mesa, ya eso va a depender del gusto. Pero si yo voy
a una tienda, a un negocio y quiero comprar una mesa de madera y me traen una silla de madera. Bueno, en lugar de llevarse una mesa de madera, llévese una silla de madera. Es de madera. Señor, yo necesito una mesa, no una silla. Pero es de madera. ¿Qué me importa que es de madera? Yo quiero una mesa de madera. La madera no es la esencia. Es la materia que manifiesta el objeto que yo deseo aquí tener, que es una mesa. Y por eso el dimión, la relación que hay entre las dos mesas, es una relación de esencia, una semejanza, en este caso prácticamente total, cambiando la materia, el material con que se hizo la mesa. A diferencia de la relación que hay entre la mesa y la silla, que tienen un dimión, tienen una relación, pero la relación es una relación superficial, que se hicieron con el mismo material que se llama madera. Pero en la esencia son dos objetos totalmente diferentes. Uno sirve para colocar cosas encima y el otro sirve para que uno se siente en ella. La tzurá, la forma, la esencia, la mahut, el mashwaher es otra cosa. Entonces, cuando la Torah nos dice la palabra Betzelem Elohim, que Hashem creó al hombre con semejanza de Elohim, quiere enseñarnos que ahora les quiero enseñar, Benei Israel, ¿en qué se manifiesta ese dimión, esa semejanza que hay entre Dios, entre yo y el hombre y ustedes? La semejanza es Elohim. Betzelem, dos puntos. ¿Cuál es la semejanza que hay entre el Boré y el Nibrá, entre el creador y el creado ser humano? El concepto Elohim, el nombre Elohim. En ese nombre voy a encontrar qué tengo que ver yo con Dios. ¿Qué tiene que ver Dios conmigo? Fe. Entonces, ¿qué significa Elohim? Omnam, Perek Bet. Lehavin inyan omro Betzelem Elohim daika. O dafka. O sea, justamente el hecho de que la Torah utilizó el término de que la semejanza es por el nombre de Elohim. Velo Shem Acher, y no otro nombre. Ki Shem Elohim Yadua Peirusho. El nombre de Elohim es sabido y conocido su interpretación, su explicación. Shehu More, que él enseña, Shehu Itbarach Shemo, Baal Akochot Kulam, Kemo Shemever Betur Orach Haim Siman Hei. Esto es una halajá en el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch, tenemos aquí, no. El Shulchan Aruch, basándose en las palabras del Tur Baal Aturim, Rabbi Yaakov ben Rabbeinu Asher ben Arosh, él explica ahí que cuando una persona hace una brajá, tiene que poner kavaná en las palabras que está diciendo. La brajá es algo que no solamente se debe decir, sino también se debe pensar. Tzarich kavaná. Hay que poner kavaná cuando decimos una brajá.
decimos Baruch, decimos Atá, decimos Hashem, Elokeinu, Melech, Aulam. Cada palabra requiere de su Kavanah. Explica el Tur, explica el Shulchan Aruch, de que la palabra Elohim, cuando decimos la palabra Elokeinu, tenemos que poner la Kavanah de que Akadosh Baruch Hu es Baal Akochot Kulam. Él es el Baal. ¿Qué quiere decir la palabra Baal? Dueño. Yafé. Es también esposo, pero aquí se refiere a dueño. ¿El dueño de qué? ¿De qué es Hashem dueño? De todo. Baal Akochot Kulam. De todas las fuerzas que existen en el mundo. Del fuego y del agua y del viento y del oxígeno y de las montañas y de los animales y de todos los Kohot. Hashem es el único y absoluto Baal de todos esos Kohot, de todas esas fuerzas. ¿Qué significa eso? Dice Rav Chaim. Ve'inyan ma shehu itbarach nikra Baal HaKochot. El hecho de que Hashem Itbarach fue llamado Baal HaKochot, ki lo que midat basar badam midat HaKadosh Baruch Hu. Porque la característica de HaKadosh Baruch Hu no es como la característica del basar badam, del hombre. Ki adam keshebone binyan derech mashal me'etz. Eso es lo que dijimos antes. Cuando Akadosh Baruj Hu crea, por ejemplo, el hombre, cuando construye un edificio, una casa, un objeto en base a madera. Él no está creando la madera de su fuerza. ¿Qué está haciendo el hombre? Básicamente, cuando yo digo que un hombre hizo una mesa, o cuando un hombre hizo un edificio, en realidad él no lo hizo. No lo transformó, sino que le dio forma. Él agarró materiales existentes. Uno se llama madera, el otro se llama cal, el otro se llama agua, el otro se llama barro, el otro se llama arena. Los juntó y le dio la forma. Pero todo eso ya existía. Todo eso existe. Él no lo crea de la nada. El hombre básicamente no es creador, es organizador. El hombre organiza. Un mesadram babinyan. Najón, se ve mucho mejor madera, cal, metal, todo separado. No se ve tan bien como cuando todo eso se junta y se organiza y se hace de eso una construcción. Najón. Para eso Hashem creó al hombre. Para que sepa cómo desarrollar lo que él creó. Organice, bediuk. Entonces el hombre, el título del hombre, dice Rav Chaim, es Sadran. Él es el que organiza. ¿Organiza qué? Organiza aquello que ya existe. Y luego de que organizó esto de acuerdo a su voluntad y le dio la forma que él quiso darle, ¿cuál es la prueba que el hombre no creó el edificio? O que el pintor no creó su pintura. Que cuando, no que ya existían, sino que cuando él deje de existir, esas cosas van a seguir existiendo.
para tener... ¿Cuál es la prueba de que el hombre no creó el edificio, sino que solamente lo desarrolló, le dio forma? La prueba es de que el hombre luego de 120 años va a estar en la tumba y va a ver, y el edificio va a seguir existiendo, va a seguir estando en pie. A no ser que vino otro hombre y le puso una bomba y lo deshizo, pero... No. ¿Qué pasa con Akadosh Baruj Hu? Avalu yitbarach shemo, pero Akadosh Baruj Hu, como bet briat haolamot kulam. ¿Él qué es? Él es el dueño, el hacedor de todas las fuerzas que existen en el mundo. Él creó toda la existencia, como dijimos, yesh me'ain, de la nada. Él no es de que tomó una fuerza que se llama fuego y otra oxígeno y otra agua y otra tierra, y de eso hizo los mares y hizo todo lo que existe en el mundo. Él creó de la nada. La primera pizca de oxígeno, la primera pizca de fuego y de agua parten de su palabra, de su creación. Beraam, avalu yitbarach shemo. Él, como en el mismo momento de la creación de todas las fuerzas, Briata Olamot Kulam, de todos los mundos, Beraam Beimtziam Uitbarach Yesh Me'ain, las creó y las hizo de la nada. Bekojo Abilti Tachlit, con su fuerza eterna. Ken Meaz, desde ese primer momento de la historia, cuando empezó la historia básicamente, porque la historia comienza cuando comienza la existencia, no la historia del universo. Desde ese momento hasta estos mismos instantes, Kol Yom Bechol Rega Mamash, todo día, todo momento. Y cuando hablamos de todo momento no es una alegoría. Un minuto, Shmuel. En cada milésima de segundo, Hashem sigue creando la existencia. No es de que Hashem creó al mundo en un momento y creó todas las fuerzas y las cosas se siguen manejando por sí solas, de manera automática, natural. No. Kol Yom, Kol Rega, Mamash. Cada milésima de segundo, trigésima de segundo, Akadosh Baruj Hu sigue creando al mundo. Kol Koach Metziutam, toda la fuerza de su existencia, Besidram, y su orden, Bekiyumam. Talui, ¿de qué depende? ¿De qué depende? A diferencia del edificio, que no depende del hombre. El hombre puede morir y el edificio sigue existiendo. Eso quiere decir que también cuando existía el hombre, ese edificio no dependía de ese hombre. El edificio se mantiene por sí mismo. El hombre lo único que hizo fue darle la forma. Y por eso el hombre no influye de ninguna manera en ese edificio para que se siga manteniendo. Como van que influye en el hecho que lo construyó bien para que no se cae, no se venga abajo. Pero en la esencia no depende de él. Pero cuando hablamos de Briat Haolam, cuando hablamos de la creación y que en la creación Akadosh Baruj Hu creó todas las fuerzas y toda la existencia, Talui rak b'masheu yitbarach shemo mashpia ba'em birtzono yitbarach kol rega. Depende solamente de lo que Él influye en ellas, en esas criaturas, en todo lo que Hashem creó. Kol rega, cada instante, koach veshifat or hadash, fuerza y influencia de una nueva luz. Nosotros nos vemos a cada uno de nosotros como personas que cada día vivimos y respiramos y caminamos y hacemos todo lo que hacemos. Dice Rav Chaim,
Tú tienes que entender de que cada segundo que estás respirando es que estás volviendo a nacer. Cada instante. Cada momento, esta mesa que existe, cada segundo que existe es porque Hashem le da existencia. Y así todo. El sol, la luna, los mares, las montañas, los vegetales, los animales. Si Akadosh Baruj Hu quitaría de toda la existencia la fuerza de su influencia a Filu un segundo, ¿qué pasaría? Cae. ¿A dónde cae? Que rega ayu kulam le efes batohu. ¿Cómo dice la Torah? Ve'aretz hayta tohu babo. Vacío, no existiría. Como el ser humano, ¿right? Si el ser humano, una milésima de segundo para el corazón, Seu. Bediuk. Ahí queda. ¿Cómo decimos todos los días? En la tfilá. Como Shazdu Anshe Knesset Agdolá en la brajá de Yotzer. Eso decimos la tfilá y a veces la pasamos así bien rapidito. Amehadesh betubo bechol yom tamid maaseh bereshit. El que renueva con su bondad todos los días, todo día, siempre la creación, maaseh bereshit. ¿Qué dice aquí? ¿Qué texto fijaron Anshei Knesset Agdolá en esta brajá? Fíjense. Amehadesh betubo bechol yom tamid. ¿Qué es la palabra tamid? Siempre, más de siempre. No es que ilu. Es como si. No es como si. Es tamid mamash. Hainu tamid mamash. Cada momento, cada instante Hashem le da vida a la creación para que siga existiendo. Ureayatam meforeshet kaamur leose orim gedolim, como dijo David Amelech en Teilim. David Amelech dice, el que hace leose orim, luces o astros grandes. Y no dijo she'asa, no dijo la asa orim, el que hizo las luces, el que hizo los astros. ¿Cómo dice el pasuk? El que hace en el presente. Leose orim gedolim. El ama, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Que no lo vemos. Nosotros pensamos que seguimos nuestra existencia porque así es, así funciona, así es la naturaleza. A ver, se lo caja, no es así. El que creó la naturaleza sigue manteniendo cada milésima de segundo a esa existencia por su fuerza. Y por eso, ahí viene la gran diferencia. Si el hombre desaparece de la existencia o no desaparece, eso no le incumbe al edificio que él construyó. Porque el hombre no creó de la nada a esa existencia, simplemente la organizó. Él tomó todo lo que ya existía y le dio su forma. Pero Akadosh Baruj Hu, Él es el Baal HaKochot. Él es la llave de todas las fuerzas. Si no hay llave, no hay fuerza. Si no hay llave, no hay nada. Entonces, si no hay fuerza, si no hay raíz, entonces todo lo demás se diluye, desaparece cuando esa fuerza no existe. Entonces por ese motivo, si Hazbe Jalila, Kamuban, algo que no puede suceder, Hashem decidiría no existir, que es algo que Kamuban no puede suceder. En eso Akadosh Baruj Hu no tiene Bejira Hofshit, no tiene libre albedrío Hashem de no existir. Pero si eso sucedería, todo desaparece detrás de él. No hay existencia. ¿Por qué
¿Por qué todo sigue existiendo? Porque Hashem le da el oxígeno para poder seguir existiendo. Y eso es en cada instante, desde Briat Olam hasta nuestros momentos. Sí, Shmuel. Porque el pasuk dice, Vaybará Elohim et Adam Betzalmo, Betzel. אחר כך, el otro pasuk dice, Betzelem Elohim asa et Adam. נכון. ¿Por qué el primer pasuk dice Vaybará en el pasado y el otro pasuk dice asa también en el pasado y nos dicen algo continuo? Y también ¿por qué dice cuál es la diferencia entre creó y formó y hizo? Hasta son niveles, Najón. Tenemos niveles de Arba Olamot, 4 mundos. Tenemos Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiah. Zulá está hablando de los niveles también que existen en el hombre. Nefesh, Ruach, Neshama. Zulá ya habla de eso. El tema del padre Vaivra hay que ver. Bemet. A veces también hay términos que están escritos en pasado, pero no siempre representan solamente pasado. A veces pueden, dependiendo del contexto, pueden representar otro tiempo. Hay que analizarlo. Bejolofen, ¿qué vemos aquí? וזהו שנקרא הוא יתברך שמו האלוקים. Eso es lo que aquí la Torah nos enseñó cuando le puso el nombre Elohim a la semejanza que tenemos con Hashem. Baal HaKochot Kulam. El nombre que utiliza la Torah aquí es que Hashem es Elohim y creó al hombre Betzelem Elohim. O sea, que ¿cuál es el punto en donde se besan Dios y el ser humano? ¿En donde se conectan? En el concepto de Elohim. O sea, el Adam es una criatura que a nivel de criatura es Baal HaKochot Kulam. Es el dueño de todas las fuerzas. Mejor. זאת אומרת, וזהו שנקרא הוא יתברך, eso es lo que significa que Hashem se llama Elohim Baal HaKochot Kulam. שכל כוח פרטי, cada fuerza individual, específica, de las millones de fuerzas que existen en el mundo, Akol, todo, Hu itbarach shemo abal koach shelem. Él es el dueño, el Baal de esas fuerzas. Shemashpia baem hakoach ugvura bechol rega. ¿Qué significa que él es el Baal de esas fuerzas? De que les da vida constantemente. Eso significa Baal. Por eso el Balabait, el padre de familia, se llama Baal, porque es el que tiene que darle vida a la familia, a la casa, constantemente. No puede decir, bueno, un día sí mantengo, un día no mantengo, un día ayudo, un día no. Kol rega, cada momento. Si no, no es el Baal. Mejor. A veces hay Bealim que son falsos. Por ejemplo, los que tenía Eliyahu Hanabí, ¿no? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaba la idolatría de Eliyahu Hanabí cuando? El Baal. Pero esos son Bealim falsos. Aquí estamos hablando del Baal Amití. ¿Y qué significa ser Baal HaKochot Kulam? Shemashpia baem hakoach ugvura kol rega, que influye en ellos fuerza y fortaleza en todo momento. Utluim beyadot tamid.
y dependen de él siempre, leshanotamu lesadran, de cambiarlos y de organizarlos, kirtzono itbaraj, como por ejemplo, en el momento que Akadosh Baruj Hu decidió en Kriyat Yamsuf que el líquido se transforme en sólido, Hashem hizo del líquido sólido. Y cuando decidió que hay que volver a transformar al sólido en líquido, lo hizo. Velama se caja. Porque él es el que creó esas cosas. Y por eso las puede manipular como él desea. Porque básicamente tiene la llave de la esencia del movimiento y de la existencia y del mantenimiento de todas esas fuerzas. Vamos a terminar. Ken bedimion ze. Perek Gimel. Las letras pequeñas las salteamos. Chavav. ¿La explicación, Rab? ¿Ah? La de estos que es la explicación del libro. Son agregados. Entonces, ahora volvemos al principio. Hashem creó al hombre Betzelem Elohim. Tzelem es dimion, semejanza. Elohim es Baal HaKochot Kulam. Baal HaKochot Kulam significa que Hashem influye, da vida, permite la existencia en cada momento, en cada segundo de todas esas criaturas que Él creó. Porque Él las creó y no las organizó como el hombre. Entonces, ¿cuál es la semejanza? Betzelem Elohim asa et Adam. Hizo al hombre. Ken bedimion ze kibiachol. Kibiachol es de una manera. Otra vez, no de manera absoluta. Estamos hablando de semejanza, no de igualdad. Barau itbaraj et Adam, Hashem creó al hombre beishlito y lo colocó como el dueño, como el que domina al ribei ribon kochot beolamot emispar. Hashem colocó al hombre como aquel que es el Kibiachol, el que tiene la fuerza, todas las fuerzas de lo que existe en el mundo, de todos los mundos. Un mesarán beyado, y se los puso en sus manos, se los entregó en sus manos. Que él sepa que cómo dirigir todas esas fuerzas al pikol prateitnu ot maasav, de acuerdo a al movimiento de sus acciones, bediburav, y sus palabras, umach shebotav, y sus pensamientos, vechol sidran agotav, y en toda su forma de actuar, hel letov, tanto para bien, o lehefech, chas beshalom, o al revés. En pocas palabras, el hombre básicamente es, luego de Akadosh Baruj Hu, la criatura que influencia, que maneja toda la existencia, porque así Hashem lo creó, por medio de 3 medios. Maaseh, dibur, vemachshava. Acción, palabra y pensamiento. O sea, cuando el hombre piensa algo, dice algo o hace algo, tiene que entender que está influenciando, no está bediuk creando, vamos a hablar de eso, está influenciando, dependiendo. Si es algo bueno, influenciando para bien. Y si es algo malo, Hasbe Jalil está influenciando al revés. Esto lo vamos a ver en la próxima.